Sin más que decir, mis queridos, ya vamos a comenzar de nuevo. Quiero cerrar el libro de Filipenses. Durante el año pasado, y no sé, recuerdo al principio de estuvimos tocando, llegamos hasta el final del capítulo 3. Así que vamos a dar inicio hoy para cerrar el libro con 4 o 5 temas más, para cerrar el capítulo 4 del libro de Filipenses. Recuerda que el libro de Filipenses es el gozo en la vida cristiana. Si usted quiere cómo enfrentar los enemigos del gozo, ¿qué son las cosas que nos roban el gozo? El capítulo 1, las circunstancias. El capítulo 2, el contingente, personas, lo que hacen o no hacen. Cómo nos hablan, lo que nos dicen, nos roban el gozo. En el capítulo 3, las cosas. Por eso Pablo dice, las estimo como pérdida. Y en el capítulo 4 vamos a ver que tiene que ver con las cargas y algunos conflictos. Las cargas. Esas 4 cosas nos roban el gozo. Y Pablo repite 2 palabras interesantes a través de este libro, que hoy las vamos a ver. Una es gozo y la otra es sentir. Y el sentir para Pablo no tiene que ver, ese verbo no tiene que ver con sentimientos, sino que tiene que ver con una disposición de nuestra mente. Es por eso que Romanos capítulo 12 dice que debemos renovar ¿qué cosa? Nuestra mente. ¿Por qué nuestra mente? Si usted se convirtió a los 30 años de edad, a los 40 años de edad, durante todo ese tiempo su mente fue el lugar de Satanás de acción. Cuando un enemigo avanza en territorio, siempre coloca sus trincheras, coloca su almacenamiento, su preparación para seguir avanzando. Y eso es su mente, sin Cristo, llena de conceptos, de principios contrarios a la voluntad de Dios. Porque Satanás no está a favor de Dios, él es Satanás y adversario. Cuando usted se convierte, Satanás ya no puede estar en su mente, no puede estar en su vida, es imposible. Porque hay liberación, el Señor ahora está en nosotros, pero Satanás, ¿qué dejó en nuestra mente? Sus trincheras y sus arsenales. Es por eso que usted, mediante la renovación de su mente y de la palabra de Dios, ¿qué debe hacer? Transformarla. Quitar esos conceptos antiguos de su viejo hombre, de su vieja mujer, de su yo, de su mundo, y sujetar su voluntad a la palabra de Dios. Mientras eso no ocurra, por eso Pablo dice, haced morir en vosotros todo, terrenal, animal, diabólico, etc. Si usted no toma esa decisión, usted no crecerá ni madurará en la vida cristiana. Y de hecho, si no absorbe la verdad de Dios, sabe que el príncipe Spurgeon decía que debemos leer la Biblia tanto que nuestra sangre se convierte en sangre biblina. Invento una palabra, pero entendemos el concepto. Es por eso que cuando estamos bajo presión, bajo enojo, ¿cómo reaccionamos? No bíblicamente. ¿Reaccionamos cómo? Con el arsenal que aún está dentro de nuestra mente. Es por eso que es importante la palabra de Dios y Pablo lo va a enfatizar acá, transformar la forma de pensar. Así que mis queridos, rápidamente, en los minutos que tengo, quiero compartir con ustedes el tema mandatos prácticos para proteger la unidad de la iglesia. Mandatos prácticos para proteger la unidad de la iglesia. Y abre tu Biblia, no está en pantalla el texto, en el capítulo 4 del libro de Filipenses. Y vamos a considerar los primeros 5 versículos. Biblia abierta, ¿ya la tienes? Amén. Biblia abierta, Filipenses capítulo 4, verso 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Qué les dice? Estad firmes en el Señor, amados. Si usted tiene un lápiz, marque esa expresión porque es el primer mandato que encontramos ahí. Luego dice, ruego a Evodia y a Sintique, segundo mandato, que sean de un mismo sentir. ¿En quién? En el Señor. Asimismo, tercer mandato, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tercer mandato, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo que regocijaos. Ese es el tercer mandato y el último mandato en este verso 5. Vuestra gentileza sea ¿qué? Mandato, conocida de todos los hombres. ¿Por qué? El Señor está cerca. Bendito Padre Celestial, hemos abierto tu palabra y en esta hora queremos implorar tu gracia, tu bendición. Dame de tu gracia
para compartir lo que tú has puesto en mi corazón y danos corazones dispuestos y atentos a oír tu voz. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Cada vez que nos reunimos en este lugar y usted viene a la casa del Señor, debe venir con el corazón abierto a decirle, Señor, ¿qué es lo que hoy me quieres enseñar? Creo que de una forma soberana Dios inclina mi corazón para llevarles a usted lo que usted necesita oír. Es bueno oír predicadores en la net y todo lo que se quiera, pero cuando usted viene acá es exactamente lo que Dios quiere que usted oiga. Por eso la Escritura dice, el que tiene oídos, ¿qué? Oiga, ¿los tiene? ¿No los escuché? ¿Los tiene? Amén. Recuerdo cuando comenzaba la preparación de mi ministerio hace años atrás. Me dijo alguien lo siguiente: trabajar con personas es trabajar con problemas. Lo sabe un psicólogo, lo sabe un orientador, lo sabe un trabajador social. Donde hay dos personas hay potencial ¿de qué? De guerra, de conflicto. ¿Por qué? La razón es porque todos creemos que tenemos la razón. Mira, los conflictos, lo tengo esta declaración, los conflictos en las relaciones interpersonales son por dos cosas: el orgullo y el egoísmo. Ahí está. Todos nuestros problemas son por dos razones: nuestro orgullo o nuestro egoísmo. Cada uno quiere imponer sus ideas, sus pensamientos. Los conflictos están donde están las partes y en todas partes están los conflictos. ¿Cuánto más donde? Acá adentro. Y Pablo, en estos versos, prevé ese problema. Es por eso que Él nos va a compartir con nosotros mandatos prácticos para proteger la unidad. Pablo en estos versos va a dar una serie de exhortaciones prácticas para proteger la unidad de la iglesia. ¿Cómo comienza el verso 1? ¿Cómo comienza el verso 1? Un así que tiene que ver como a modo de conclusión. Así que en el capítulo 3, Pablo habló que los hermanos estaban enfrentando enemigos de la fe, mutiladores del cuerpo. Pablo le llama perros, término fuerte, para referirse a los judaizantes que quieren infectar la mente del pueblo del Señor con sus falsas enseñanzas. En los versos 7 al 9, si retrocedes al capítulo 3, verás que el apóstol Pablo dice: todo lo que yo antes tenía, sus logros, su preparación académica, ¿cómo los considera? Como basura, porque para él su meta, ¿quién es? Hallar y conocer a Cristo. Y termina el capítulo hablándonos sobre la ciudadanía celestial. Observa los versos 20 al 21. ¿Vuestra ciudadanía dónde está? Es decir, el creyente debe progresar en Cristo. Debe mirar a Cristo, debe correr la carrera y avanzar. Pablo dice, no es que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta. Así que, Pablo nos dice entonces ahora, así que de esta forma Pablo va a dar 4 mandatos prácticos para proteger la unidad de la iglesia. ¿Cuáles son esos 4 mandatos? Ahí están, porque están en forma de verbos. Verso 1, estad así que firmes. Segundo, sean de un mismo sentir. Tercero, regocijaos en el Señor siempre. Y con doble énfasis, os digo, regocijaos. Y en verso 5, vuestra gentileza sea ¿qué? Conocida de todos. 4 mandatos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo da estos mandatos? ¿Qué peligros estaban amenazando a la congregación? Filipenses no es una carta confrontativa como lo es Primera a los Corintios. No es como la carta a los Gálatas, donde Pablo establece su autoridad y yo como apóstol. Cada vez que tú leas al principio de una carta y Pablo pone su oficio apostólico, es porque tiene que dar serias instrucciones o confrontar. Pero en esta carta Pablo se presenta como un siervo de Cristo, como un siervo a los demás. ¿Qué peligros estaban amenazando a la congregación? ¿Pueden ser estos peligros una amenaza para nuestra iglesia? ¿Qué debemos hacer entonces si están estos peligros? Quiero que consideremos los mandatos prácticos de Pablo para proteger, usted y yo, proteger la unidad de la iglesia. Mira conmigo, dale clic, consideremos los mandatos prácticos de Pablo para proteger ¿qué cosa? La unidad de la iglesia. ¿Cuál es el primer consejo? ¿Cuál es el primer mandato? Versículo 1, obsérvalo conmigo. Dice, el mandato es mantengan la convicción.
o mantengan las convicciones. ¿Qué dice el verso 1? Todos juntos. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes, ¿en quién? En el Señor, y agrega, amados. Pablo expresa su amor antes de exhortar, antes de corregir. Pablo expresa y abre su corazón. 5 declaraciones que hace. ¿Cómo les llama? En primer lugar, ¿cómo los llama? Hermanos. No solo son una congregación, sino que son familia espiritual. Hay armonía. ¿Recuerdas que te decía, mira el hermano que está a su lado, el que está atrás? A veces no nos gustan. Por lo que hacen o no lo hacen. Pero ¿son qué? Tus hermanos. Y porque son tus hermanos, son familia espiritual. Y si usted ha seguido conmigo la serie en Primera de Juan, Juan dice que el que ha sido engendrado ama al que lo engendró y a los que han sido engendrados. En otras palabras, el creyente ama a Dios, que es su Padre Celestial, y también ama a los hijos de Dios. Y el que no ama a los hijos de Dios no puede decir que ama a Dios. Es por eso que el Señor es tan severo cuando Él dice, si alguno hace caer a uno de estos pequeñitos, mejor sea que se ate una piedra de molino al cuello. Porque qué triste es que tú te expreses con desprecio, con arrogancia, de tu hermano o tu hermana en la fe. Eso no es de Dios. Por eso Pablo dice, hermanos. Luego, ¿cómo les llama? Amados. Esta es la segunda vez que les llama. En el capítulo 2, verso 12, Pablo ya ha vuelto a llamar amados. Expresa su amor. Luego les dice, no simplemente que son hermanos, que son amados, sino que también son deseados. La idea de deseado, Pablo expresa acá su deseo de volver a verles. No estoy seguro si Pablo volvió a visitar la iglesia en Filipo. Aparentemente no, pero aquí él expresa deseo estar con ustedes. ¿Se acuerdas del Salmo 121, verso 1? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, con el pueblo del Señor, con los que Dios ha puesto a nuestro lado. ¿Cómo les llama? 5 declaraciones. Les llama hermanos, les llama amados, ¿qué más? Deseados, les llama también gozo. Son gozo. ¿Cuántos pueden decir? No díganme ahora que yo soy un gozo en su vida. No díganme, por favor. No digan. Pero ¿cuántos podrían decir que usted es gozo a los demás hermanos? En el capítulo 1 Pablo dice, cuando me acuerdo de ustedes, ¿sabes qué viene a mi corazón? Gozo. ¿Hay personas que le traen gozo a su vida? ¿Hay personas que cuando lo recuerdan le quitan el gozo? Amén. Ojalá que no esté sentado al lado suyo. Ok, gozo y uno más. Pablo ve al final corona. ¿Tiene calor? ¿Quieren un poquito de aire? Pues también. Ok, gozo y además le llama corona. Es decir, que Pablo está mirando, por así decir, el tribunal de Cristo. Aquel momento que se siente... Aquel momento que enfrenta a Cristo Jesús. Y Pablo sabe que toda persona en la cual él ha tenido un ministerio o ha llevado a los pies de Cristo, se convierte en ¿qué? En una corona. Me acuerdo mi abuela, cada vez que salíamos en mi juventud con el grupo de jóvenes a hacer evangelismo, ella me preguntaba si me había ganado una perlita más para mi corona. Una perlita más para mi corona. Apocalipsis dice, ten cuidado para que ninguno robe tu corona. Ahora imagínate por un momento que tú estás ante el Señor en aquel momento de los trofeos. Vas a recibir tu corona. Pero en tu corona no hay ninguna perla. Qué triste es que te mueras, vayas al cielo sin haber llevado a alguien a los pies de Cristo. Esa sí que es una derrota, porque el mandato principal que usted tiene en esta tierra, ¿sabe cuál es? Id y haced discípulos, predicar el evangelio. Pablo dice en el capítulo 2, si retrocedes en el verso 16, lo siguiente: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Es decir, Pablo considera a sus hermanos, ¿cómo los llama? Hermanos, amados, deseados, gozo y ¿qué más? Ustedes son mi corona. Yo sé que entre algunos de ustedes son mi corona. Yo doy gracias al Señor porque yo también soy corona de otra persona que me llevó
a los pies de Cristo. Ahora, cada discípulo, cada persona que formamos es una parte de nuestra corona en el cielo. No siempre es porque lo ganamos para Cristo, pero a veces es discipularlo, formarle, enseñarle. Mira, Pablo no simplemente anima, sino que ahora le exhorta. Observa el verso. ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es el mandato? Estad, así que, firmes. Creyentes deben estar parados firmes en su posición, es decir, mantenerse en convicciones. El creyente debe estar firme. El que es inestable, Santiago dice lo siguiente, en el capítulo 1, verso 8, es como que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Escúcheme bien, no vivimos por sentimientos, vivimos por convicciones, porque las emociones cambian, los sentimientos también, las sensaciones. Hoy quiero venir a la iglesia porque me siento bien, mañana no quiero venir porque no me siento bien. Eso está mal. Usted no vive por emociones, no andamos por vista, sino que andamos ¿qué? Por fe. Tuvo un profesor, Don Fanning, él era piloto de avionetas. Y él nos explicaba, haciendo una aplicación de su preparación, que muchas veces un piloto enfrenta una situación que se llama la espiral de la muerte, donde es un fenómeno que el viento, los vacíos, que el piloto siente que la avioneta está cayendo, está perdiendo altura y que está cayendo y que va a perder, que ha perdido el control del avión. Entonces, sus sensaciones, sus emociones le dicen, mueve la nave de tal forma. Y se guía por su instinto y por sus emociones. Las estadísticas demuestran que quienes entran en esa espiral pierden la vida por no seguir sus tableros. En el tablero hay por lo menos 6 indicadores. Nunca un avión van a fallar los 6 indicadores. Usted sabe que un avión puede aterrizar sin ni siquiera ¿qué? Mirar. Es por eso y él decía, siempre hay que seguir el tablero, nunca las emociones, porque si tú sigues las emociones te vas a destruir. Satanás apela a tus emociones, al deseo de los ojos, al deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Es por eso que Pablo dice, estar ¿qué? Firmes. Y la firmeza es una decisión. Es por eso que Santiago dice, pero el que es inestable, de doble ánimo, usted no vive a la luz de las declaraciones de los demás. Querido, si alguien te saludó o no te saludó, amén, usted salude. Pero usted no vive de los saludos de los demás. Usted no vive de los comentarios de los demás. Ah, es que yo sé que les caigo mal. No importa, usted no es moneda de oro para caerle bien a todos. No viva basado en esas emociones. Porque si fuese así, yo sería el primero que no vendría, porque estoy tan lleno de desilusión de ustedes y ustedes de mí. Pero no andamos ¿qué? Por emociones. Dice en 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabras o por carta nuestra. Pablo les exhorta, estén firmes ¿en quién? En el Señor. Firmen sus convicciones, firmen la enseñanza doctrinal que han recibido. La iglesia siempre enfrentará el ataque de Satanás en la enseñanza falsa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el engaño, la falsedad, está tan cerca de la verdad que a veces es difícil ¿qué? Distinguir. Es difícil. Es por eso que el deber nuestro, a través de los años, Pastor Néstor y mi persona, ha sido enseñar ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Mi deber es enseñar doctrina, enseñar la verdad. ¿Cuál es su deber? No simplemente aprender, permanecer en ella. Porque ese es el mandato acá. ¿Cuál es el mandato acá? Mantengan ¿qué? La convicción. ¿Qué convicción? La convicción. Ahora, ¿por qué? Porque esto es en el Señor. Pablo dice en Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Si usted está acá es porque está siendo alimentado de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo triste para mí? Una tristeza. Que gente abandone nuestra iglesia y se vaya a una iglesia de mala enseñanza doctrinal. ¿Sabe qué me enseña eso? Que nunca aprendió absolutamente nada. Porque si bien es cierto, en nuestra predicación, en mi afán, a veces pongo un énfasis que no es el mandato por una aplicación más directa, sin embargo, usted escucha ¿qué cosa? La palabra de Dios.
Bien o mal, me esfuerzo, yo dedico 8, 10 horas, me toma un sermón preparar para ustedes. Para que entre por un lado y luego salga por otro. ¿Cuál es su deber? Estar firmes en quién, en el Señor. Y cuando se abren las Escrituras, ¿de quién se habla? Por eso que Pablo dice aquí, consideremos los mandatos prácticos para proteger la unidad. ¿Cuál es el primer principio? Mantengámonos firmes en la nuestra doctrina. No permitas que Satanás penetre tu armadura con falsa enseñanza. Ahora, recuerda, la falsa enseñanza está muy cerca de la verdad, de tal forma que no tenemos discernimiento. Porque no todo aquel que abre una Biblia y predica está enseñando ¿qué? La verdad de Dios. En segundo lugar, mantengan la comunión. Y aquí es interesante, mantengan la comunión. Donde hay personas, hay potencialmente ¿qué? Conflictos. Amén. Es que yo no me quiero sentar en este lugar o nadie se sienta en este lugar porque es mío. Ninguno de nuestros asientos es nuestro. Es de las visitas. Amén. Es de mi hermano. Es de ellos, no es suyo. No lo hemos comprado. Aunque usted dé mucho en la obra del Señor, no ha comprado. Esto es para todos. Amén. Entonces, si algún día le pide su asiento, ¿qué debe hacer usted? Con gozo, amor, dárselo. Porque el Señor te dijo, si un enemigo te obliga a llevar una milla, ve con él. 2, eso es cristianismo. Amén. Eso es vida práctica. Mantengan ahora la comunión. Observa conmigo en Efesios capítulo 4, verso 3, antes de analizar los dos versículos. Efesios capítulo 4, verso 3. Pablo enseñó en Efesios doctrina, los primeros 3 capítulos. Y desde el capítulo 4, Pablo enseña ahora vida cristiana. Observa el mandato. ¿Cuál es el mandato? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Este es un mandato activo. Debo serlo toda mi vida, tener esa prontitud, estar prestos para actuar. ¿Solícitos en qué? ¿Cuál es su mandato? Usted tiene el deber de guardar, usted tiene el deber de mantener. ¿Sabe que esa palabra guardar significa ser celoso? ¿De qué tenemos celo? ¿De lo nuestro o de lo ajeno? Debiera ser de lo nuestro. Cuando es de lo ajeno es envidia. Pero yo tengo celo que alguien mire o trate a mi esposa como yo le trato a ella. Esa debe ser mi reacción normal y natural. Porque me produce ¿qué? Celo. Es mío. Y lo protejo. Eso es lo que dice Pablo. Solícitos en guardar, tener ese celo de mantener. ¿Qué cosa? La unidad de quién? Del Espíritu. Cuando usted comenta algo, míreme bien. Cuando usted comenta algo en contra de otra persona, usted está atentando en contra de quién. Y usted va a tener consecuencias. Usted va a tener consecuencias. Nunca tendrá gozo, nunca tendrá victoria y siempre será un creyente derrotado. Porque usted, cuando habló de alguien, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Es lo primero, pero ¿qué más? Pedir perdón y restituir lo dañado. La restitución es parte importante del arrepentimiento. Si no hay restitución, sabe que hay el remordimiento. Palabras, tan solo palabras. Entre tú y yo. Me salió la canción, no quería. Ok, en la unidad del Espíritu, ¿qué es qué cosa? El vínculo, el lazo, la unión. Porque nosotros no creamos la unión. Entramos a una unión por el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo Pablo enseña a mantener firme la comunión? Vuelve conmigo a Filipenses capítulo 4, el verso 2. Lo primero que va a hacer Pablo va a hacer una corrección muy sabia. Y le va a pedir, y mira cómo va a enfrentar Pablo, capítulo 4, verso 2. ¿Cómo comienza Pablo? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ya sabemos por dónde va Pablo. Ya sabemos por dónde va. ¿Cuál es el problema? 2 hermanas que están causando problemas en la iglesia al punto o con el peligro de que estas 2 hermanas puedan ¿qué? Dividir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted va y comenta a la otra persona que es su amigo o su amiga, su amigo, en vez de darle un buen consejo, toma partido. Tiene razón. Tiene razón. Y comete un error. ¿Qué debiera hacer el amigo o la amiga? Bueno, vamos a verlo mejor para no dejarlo ahí. Ruego a Evodia y a Síntique. ¿Cuál es el ruego?
que sean de un mismo sentir. Algo estaba ocurriendo que estaba alterando la unidad de la iglesia. Queridos, no estamos unidos, queridos, si no estamos unidos, no podemos resistir el ataque del enemigo. ¿Lo tiene? Repita conmigo, si no estamos unidos, no de los Estados Unidos, si no estamos unidos, no podemos resistir el ataque del enemigo. Lo tiene. Un reino dividido contra sí mismo no puede progresar. Por lo tanto, denle corte, aunque sea su amigo o su amiga. Si va a hablar mal, ¿qué tiro yo en mi tacho de basura? ¿Ah? Ok, mañana te toca cocinar, comienzas a buscar ahí qué encuentras para cocinar. Pero cuando usted presta oído, eso es lo que hace. Alimenta. Porque el chisme es ¿qué? Sabroso, atractivo. Pero es comer ¿qué? Basura. Es comer basura. ¿Quiere una buena ilustración? Después del culto vaya a mirar el bin que está allá afuera. Destápelo y vea todo lo que hay ahí. Y se va a acordar de que eso es lo que usted hace cuando escucha murmuración. Es meter la cabeza en ese bin, en basura. Por eso Pablo dice que es un peligro. Recordemos que la iglesia en Filipos comenzó con mujeres. ¿Recuerda usted que comenzó con mujeres? ¿Dónde comenzó la iglesia en Filipos? En la casa de Lidia. Se convirtió en una muchacha que tenía espíritu pitonizo. Creo que en el Nuevo Testamento mujeres son tremendamente importantes en la historia de la iglesia. Y de hecho, en las iglesias, la mayoría de las personas son ¿qué? Mujeres. Son importantes. Tenemos a Priscila, tenemos a Febe, tenemos a Lidia, tenemos a varias Marías en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos, mujeres de influencia. Pero aquí encontramos que dos mujeres estaban siendo de influencia, ¿qué? Negativa. Negativa. ¿Quiénes son estas dos mujeres? En primer lugar, Evodia. ¿Sabes qué significa Evodia? Fragancia. ¿Sabes qué significa Sintique? Amable. Alguien fácil de llevarse. Pero no le estaban haciendo ¿qué? Honor a su nombre. No vemos acá que hay fragancia o fácil de llevar. Estas mujeres habían trabajado fieles en la obra del Señor. Mira lo que dice Pablo. Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Combatieron en el Evangelio. Pero ¿qué le dice Pablo? ¿Cómo comienza el versículo? Vuelve atrás con el texto. ¿Cómo comienza? Ruego a Evodia, a Sintique. El término rogar significa les exhorto. Pablo está haciendo un ruego, les suplico. Mire bien el texto. En el griego dice así: ruego a Evodia y también ruego a Sintique. Pero en nuestra traducción solo hay un verbo con los dos sujetos, con las dos personas, dos sustantivos, los dos nombres. Pero en el texto griego dice que Pablo le rogó a Evodia y le rogó también a Sintique. ¿Qué te enseña eso? Que Pablo no tomó partido. La exhortación es para las dos. Y también el problema no es doctrinal. Porque si hubiese sido un problema de doctrinal y un problema de práctica eclesiástica importante, Pablo hubiese tomado enseguida partido. El tal, en el caso de Corintios 5, sea reúnanse, disciplínenlo y sáquenlo de la iglesia. ¿Por qué Pablo no da esa exhortación? Porque era de índole, de relaciones interpersonales. Por lo tanto, Pablo aconseja ¿a quién? A las dos y no a una. En mis años siempre aconsejo a los dos. Y yo sé que después de la exhortación, después del ruego, después de la súplica, sé, y apelo a esto, que la persona más madura va a iniciar el camino de la reconciliación, no la persona soberbia. Una vez en mi país traje a dos personas, dos hermanas en conflicto, como siempre. Vino y le dijo: hermana, quiero decirte algo, aquí te pido perdón. Sé que reaccioné mal frente a lo que tú has hecho, perdóname. La otra hermana le dijo: mira, en primer lugar, no soy Dios. Y en segundo lugar, no creo en tu pedida de perdón. Se mandó dos golazos de un viaje. Desobedeció a Dios y juzgó. Desobedeció porque el mandato ¿cuál es?
perdonar. ¿Y cuál es la exhortación de Pablo? Que sean de un mismo sentir. La palabra sentir es tengan la misma actitud mental, disposición. Vean más allá. No se cierren en sus conceptos. Pablo ya ha hecho esa mención en el capítulo 1, verso 27. Si tú lo miras, dice Pablo, estad firmes en un mismo espíritu. En el capítulo 2, verso 2, Pablo dice, sientan lo mismo, la misma actitud. En el capítulo 2, verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esto es interesante. Yo creo que si usted supiese solo Filipenses capítulo 2, verso 14 y lo practicara, sería el creyente más espiritual. Pero mientras yo estoy cocinando, picando algo, ¿y por qué no lo hacen los demás? ¿Y por qué me toca siempre a mí? ¿Ya perdió qué? Su gozo. ¿Qué dice aquí? Haga todo sin murmuraciones ni contienda. Pablo fue directo al tratar el problema de divisiones. Ahora, me llama mucho la atención. No sé si lo digo ahora o lo digo después. Fíjate que esta carta es pública. Y cuando leyeron la carta, las dos hermanas que estaban ahí, ¿escucharon qué? Su nombre. No fue que se lo escribió a alguien y es público. Toda la congregación supo del nombre de la persona. Cuando Pablo corrige los problemas en la iglesia en Corinto, Pablo dice, yo fui informado. ¿Por quién? Por eso a mí no me gusta. Escúcheme bien, no me gusta cuando alguien viene a decirme, mire, esto es lo que piensan, esto es lo que dicen, y no dan nombres. Porque tú estás trayendo, ¿qué cosa? Murmuración al final. Murmuración al final. Mira, dicen sin dar nombre. Mi consejo, o le dices tú, o se lo digo yo, de la persona que están hablando. Supongamos que es de mí. O se lo dices tú, lo que estás diciendo, o se lo digo yo. De esa forma, ¿qué? Corta. Si no te vas a acostumbrar a ser el receptor de qué. Pablo, ¿qué hizo? Le dio el nombre en público. Y mira, no simplemente hace esta, por así decir, una corrección sabia. Si tú quieres seguir conmigo en el bosquejo, está en el boletín, ahí está el bosquejo que no he puesto todos los puntos ahí. Observa conmigo el verso 3. No simplemente él da un consejo sabio, corrige, exhorta a las dos partes, no a una. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tomamos partido o a veces nos convertimos en parte de ¿qué? Del problema. ¿Y lo hacemos qué? Más grande. Cuando simplemente tenías que perdonar y olvidar. No, pero yo quiero hablarlo. A veces ese hablar es querer hacer justicia a mi favor y es mejor callarse, tragarlo y seguir adelante. Ahora Pablo pide colaboración. Así mismo te ruego también ¿a quién? A ti, compañero fiel. ¿Quién es? Ni idea. Puede que sea Epafrodito, no sabemos quién es. Verso 3. Así también te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes ¿a quién? A estas. Hay una carta pública, la exhortación es pública. No solamente los líderes solucionan problemas, sino también la congregación. Usted debe aprender a solucionar sus problemas. ¿Cómo? Dos cosas observo acá. Primero, no puede ser parte del problema. Dale clic. No puede ser parte del problema. ¿Lo tienes? Si vas a hacer de solución, no seas parte del problema. No agrandes más el agujero. Y en segundo lugar, debes proveer solución ¿qué? Bíblica. ¿Cuál es la solución bíblica para los conflictos en relaciones interpersonales? ¿Cuál es? Yo voy a orar, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el consejo que le vas a dar a esas personas que están en conflicto? Dos cosas. Primero, está exhortarles a la reconciliación. Mira Mateo capítulo 5, verso 4. Deja allí tu ofrenda y ¿qué? Reconcíliate. ¿Cuál es el consejo que usted tiene que darle? Vaya y arregle la situación. Gane a la persona. Si lo arregla, has ganado a tu hermano, dijo Jesús en Mateo capítulo 18. Y el término ganar significa inversión bursátil. Ganancia económica. Me saqué la lotería. ¿Lo tiene? Exhortar. Y el segundo es exhortar a la humildad. Y aquí me detengo en este versículo. Primero los Corintios 6, 7. Te recomiendo que lo busques ahora. Abre tu Biblia, primero los Corintios capítulo 6, verso 7. Y memoriza este versículo.
Usted debe exhortar a dos cosas, exhortar a la reconciliación y en segundo lugar, exhortar a la humildad. ¿Qué dice Pablo en capítulo 6, verso 7? ¿Lo tienes? En tu Biblia, abre tu Biblia por favor. Usted que tiene conflictos, abre su Biblia y memorícelo. Y yo que no que tengo también, que tengo más conflictos. Primero los Corintios capítulo 6, verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Es decir, ya partisteis mal. Ya estamos mal. Ya nos están goleando antes de entrar a la cancha. ¿Qué es el consejo? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Yo recuerdo este texto, mi mejor amigo en mi juventud, con su hija primogénita y mi hijo primogénito, 6 años. En la edad de 6 años, la niña era bien despierta, precoz, y siempre andaba detrás de mi hijo y lo mordía, le pegaba, y Jonathan siempre fue bien inside. Y un día, la muchacha vino con un palo a pegarle, porque no quiso mi hijo jugar o algo así. Y él lo único que hizo, tomó el palo y se lo quitó. Entró el padre. ¿Cuál fue el cuadro? Y se molestó por qué no disciplinaba yo a mi hijo cuando estaba maltratando. En las cosas hay que ver el cuadro que es completo. Es difícil y he pagado un alto precio por estar en el liderazgo, por proteger la unidad. Lamentablemente muchas veces corregí mal a mis hijos y expuse mucho a mi esposa a situaciones que no debía. Ese es mi error en el tiempo. Pero un hermano me aconsejó esto, porque la relación entre los dos padres, entre mi amigo, ¿qué? Se puso mal. Entonces, ¿por qué no sufrís? ¿Qué? El agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Qué significa? Que siempre el más humilde, o no diría yo más humilde, el más espiritual, sabrá qué. Buscar y pedir el perdón. Estas mujeres habían combatido junto con Clemente también y los demás colaboradores. Y aquí la exhortación es para todos, no simplemente para Clemente, sino para toda la iglesia. Porque Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, vosotros que sois espirituales, restaurables con espíritu de mansedumbre. Todos tenemos ese deber. No ser parte del problema, pero sí traer ¿qué cosa? Solución. No sea espiritual hoy, ore más al Señor. No. Usted enséñele qué dice la Biblia. ¿Qué debe hacer? Vaya y reconcíliese. Vaya, pida perdón, humíllese. Si usted le gana, amén. Si no, usted ganó. Pero no le dé consejos malos. Que no sean ¿qué? Bíblicos. Y mira, algo más. Estas mujeres cuyos nombres, ¿por qué eran valiosos? ¿Por qué había que exhortar a la reconciliación? Cuyos nombres están ¿dónde? En el libro de la vida. Si no pueden llevarse bien en la tierra, ¿cómo estarán juntas por toda la eternidad en el cielo? ¿Lo tiene? Así que entre a conformarse con los hermanitos porque no solamente los verá acá, sino que también los verá ¿por dónde? Por toda la eternidad. Amén. Denle un aplauso a su hermano o a su hermana porque es una corona en su vida. Dígale gracias Señor por ti, por tu vida. Aunque no me gustan, no te quiero, tengo que aceptarte y amarte. Amén. Y si yo me equivoqué, pida perdón. Porque 7 veces caerá el justo, más volverá ¿a qué? A levantarse. Permíteme cerrar este punto. Jesús oró así. Hágase, ¿qué cosa? Tu voluntad, ¿dónde? Como en los cielos, hágase tu voluntad también aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios en esta tierra es que usted tenga paz con todos los hermanos. Mientras dependa de usted, estar en paz con ¿quién? Con todos. Si metió la pata, sáquela y pida ¿qué? Perdón. Ahora, yo sé que a veces somos como boca de calcetín. Que solamente cada vez que abrimos la boca es para meter la pata. Si usted es de esos como yo, porque yo soy así, con mis bromas, porque a veces dañamos con bromas. A veces dañamos no queriendo dañar.
Y me imagino que unos cuantos por la net están enojados por mí, conmigo por lo que dije. No tiene otra opción. Me tiene que perdonar. Amén. Ahora, yo tengo que aprender también ¿qué? Mi lección. Amén. Podemos observar tres cosas importantes. Primero, el aconsejamiento. Sí, ahí estamos. El aconsejamiento es vital para el crecimiento saludable de la iglesia. ¿Aconsejarnos quién? ¿Quiénes? Los unos a los otros. Segundo, el que alguien tenga conflicto con otros creyentes afecta la unidad de la iglesia. Tu actitud, lo que tú haces, afecta la unidad de la iglesia. Y los conflictos personales deben ser resueltos, ¿cómo? Más duramente. Maduramente. Porque a veces somos más duros, nos volvemos más soberbios. ¿Recuerdas al principio? El orgullo y el egoísmo son la raíz de todos los males suyos. Y usted ahora puede estar en esa actitud, con esa soberbia. Pero ¿qué te dice el Señor? Mantengan las convicciones, mantengan la comunión, mantengan el contentamiento. Miren, ¿en qué contexto ahora está el gozo? Que no te lo tienen que robar, ¿qué? Las personas. ¿Amén? Puede dar... Antes un predicador decía, sonríe que Jesús te ama. ¿Amén? Sonríe que Jesús te ama, decía así. Sonríe que Jesús te ama. Hay personas que no les sacamos ni una sonrisa. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa? Yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová iremos aquí donde usted debe estar, ¿qué? Con una sonrisa de oreja a oreja, porque estoy adorando al Señor y escuchando su palabra. Regocijaos en el Señor. ¿En quién nos debemos regocijar? En el Señor. No me regocijo con los hermanos, en los hermanos. Me regocijo con los hermanos. Pero mi gozo es del Señor, porque el gozo del Señor es que mi fortaleza. Amén. Es mi fortaleza. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. ¿Qué significa siempre? Siempre, no sé qué, no necesito definir otra palabra. Siempre es siempre. ¿Y qué agrega Pablo? ¡Tum! Vuelve a enfatizarlo. Amén. Otra vez digo, regocijaos. 9 veces aparece esa palabra en esta carta, más sus derivados 11 veces en total, para decirnos que el pueblo del Señor debe ser un pueblo gozoso. La Nueva Versión Internacional dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Pero no siempre es fácil. Amén. ¿Es fácil? Dígame, ¿es fácil? No, especialmente cada vez que chocamos con personas. ¿Cuántas veces usted se ha ido llorando de acá? ¿No? Yo sí. Porque a veces hay tanta imprudencia que te quitan el gozo. Y es triste. Pero mira lo que dice Habacuc, capítulo 3, verso 17. No los voy a animar a que lo busquen porque no quiero avergonzarlo. No lo van a encontrar fácil. Pero se lo he puesto en pantalla mejor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo que yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Que no nos robe el gozo las personas o la próxima reunión de miembros que viene. Por último, consideremos los mandatos prácticos de Pablo para proteger la unidad. ¿Cómo? Mantenga las convicciones doctrinales. Mantenga la comunión con una corrección sabia, con colaboración, con constancia, con contentamiento. Mantenga el contentamiento. Y por último, mantenga la cortesía. Vuestra, verso 5, gentileza. ¿Ves que casi todos estos mandatos tienen que ver con relaciones interpersonales? Vuestra gentileza. ¿Qué es gentileza? En español, gentil, atento, dispuesto, servicial. Ser razonables es la palabra.
de tal forma que podamos determinar lo que es correcto o conveniente. Un comentario dice así: no dejarse llevar por una obsesión frente a cosas sin importancia, al punto de luchar por cosas que no son esenciales. Cuando nos cerramos y no vemos más de lo que queremos ver, tal vez no sea necio. ¿Se entiende más la idea? Necio es aquella persona que, no lo estoy tratando de necio, perdóneme, pero estoy diciendo la idea que cuando no vemos nada más que lo que queremos ver y creemos que estamos, ¿qué? En lo correcto. Cuando no es así, vuestra gentileza es saber discrepar. Escúcheme bien, es saber discrepar sin pelear por el asunto. Tener sensibilidad, tener la capacidad de poder relacionarnos con otros siendo flexibles y tolerantes a pesar de que no tenemos el mismo punto de vista. Para ti y para mí es más importante el amor por mi hermano, que estemos o no estemos de acuerdo en ese punto de vista, porque son opiniones. ¿Solamente qué? Opiniones. ¿Y qué es una opinión? Un punto de vista. El problema es cuando esa opinión la subimos a absoluto y somos intolerantes. Es por eso que esa actitud sea conocida ¿de quién? De todos los hombres. Y aquí me detengo. ¿Usted es conocido por su soberbia? Porque si no es a mi manera, no lo hago o lo dejo de hacer. ¿Es conocido usted por esa trayectoria? ¿Qué te dice acá? Mantengan, ¿qué cosa? La cortesía, que a pesar de que no estamos de acuerdo, hermanos, vamos a seguir juntos por el camino, porque prima más que nada el amor y la unidad en el pueblo del Señor. Y mire cómo termina. ¿Cómo termina? ¿Por qué lo debemos hacer? ¿Por qué lo debemos hacer? Porque el Señor está cerca. No sé lo que quiso decir Pablo ahí. No sé. Dos cosas. Puede ser en el sentido escatológico, que el Señor está pronto a venir. Entonces, solucionemos las cosas bien. Arreglémonos bien. Pero también, ¿te acuerdas? Puede significar el Señor está aquí. Está aquí. ¿Te acuerdas cuando dice donde estuvieren dos o tres de acuerdo? El Señor está ahí. No significa un culto de oración, significa solución de problemas. Solucionar conflictos. Mírelo usted en el contexto de Mateo capítulo 16 y se dará cuenta que tiene que ver con disciplina. Es decir, que aunque haya disciplina, confrontación, debe haber amor porque el Señor está aquí. Ahí, está presente. ¿Lo tiene? Que el Señor está cerca. Cerremos el tema. Ya se me fueron mis 45 minutos. Reglas de convivencia. Las encontré por ahí, no puedo citar la fuente porque no lo encontré. No es la inteligencia artificial, ni es Google, es un libro que no recuerdo su autor. Pero dice lo siguiente: concuerda más, discute menos. Concuerda más, discute menos. Hay personas que oyen solo para confrontar y no para comprender. ¿Lo tienes? Discute más, no. Concuerda más, discute menos. Ahí sonó raro. Segundo, escucha más, habla menos. Es bíblico, ¿no? Amén. Produce más, anuncia menos. Porque a veces yo voy a hacerlo, y lo hace re mal. Mejor ni lo hubieses dicho. ¿Qué? ¿Mejor qué? Quédate callado y sigue callado. Produce más, anuncia menos. Confiesa más, acusa menos. Porque cuando usted apunta, tres ya lo están apuntando a usted. ¿Lo tiene? Uno más. Ríe más. Afánate menos. No, estaba leyendo, afana menos. No. Ríe más, afánate menos. Porque se te nota tu
tu preocupación, ¿no? Y deja su problema fuera, déjelo fuera. Aquí está en la casa del Señor. Nos gozamos en el Señor y nos alegramos en Él. Amén. Y da más y recibe menos. Amén. Eso me gustó. Da más y recibe menos. Así dice el boxeador. Así decía Muhammad Ali. Queridos, la lección de hoy, ¿cuál fue? Mandatos prácticos para proteger la unidad de la iglesia. Ahora queda ¿dónde? En nuestras manos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado y la oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva libremente en el día de hoy. Y aún con sus ojitos inclinados, mis queridos hermanos, y sus ojos cerrados, quiero pedirle en el Señor que si Dios hoy habló a tu vida y estás haciendo mal, reconcíliate hoy con el Señor. Reconcíliate hoy con tu hermano, con tu hermana. Pide perdón a Dios y proponte delante de Él un cambio en tu vida espiritual. No me mire con sus ojitos cerrados. ¿Dios ha hablado a tu vida? ¿Amén? ¿Va a hacer los cambios? ¿Quién me puede decir amén? Yo voy a cambiar. Que el Señor ha hablado a mi vida. ¿Hay alguien más que dice, Señor, yo quiero hoy, amén? Dios te bendiga, hermano. ¿Hay alguien más que dice, Señor, tú has hablado a mi vida? Hoy quiero ser diferente. Dios te bendiga. Que el Espíritu del Señor traiga convicciones en nuestras vidas para su gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.